Vamos a ir a nuestras Biblias inmediatamente al libro de Josué en su capítulo número 7. Josué capítulo 7, y vamos a estar leyendo un versículo muy significativo, muy digno de tomarse en cuenta, porque aquí estamos buscando la salvación. Aquí no nos estamos entreteniendo unos a otros. Acá estamos en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque queremos ser salvos. Bendito Dios. Josué capítulo 7 y versículo 13. Josué capítulo 7 y versículo número 13. Amén, hermanos. La palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y su palabra dice: levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Leámoslo una vez más, hermanos. Dice: levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Vamos en palabras de oración. Padre eterno, yo te doy gracias, bendito Dios, porque esta palabra, Señor, tiene que hablarme a mí primeramente, Señor, ligeramente a tu pueblo, para que seamos un pueblo redarguido por el poder de tu palabra, por la presencia del Espíritu Santo, que nos dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo, aquel que resucitó de los muertos al tercer día y fue llevado al cielo, y allá está a la diestra del Padre, y pronto viene con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Ayúdanos, Padre, a perseverar en el camino de la verdad, para el día que la trompeta suene, seamos arrebatados al cielo juntamente con aquellos que murieron, Señor, en tus caminos y en tus preceptos. Te damos honra, gloria y alabanza, Padre Altísimo, en el nombre de Jesús. Amén. Un amén fuerte, amado hermano, y siéntese. Amados hermanos, la palabra de Dios normalmente va a quitarle el sosiego a aquel que no está caminando bien delante de Dios. Yo puedo imaginarme aquel Acán que había escuchado casi la voz de Dios cuando hablaba con su siervo Josué, para decirle: los muros van a caer, ustedes lo van a hacer así. Nosotros sabemos en la lectura bíblica todo lo que Dios ordenó, todo lo que el pueblo hizo, y Dios cumplió lo que había prometido. ¿Cómo le va a cumplir a usted y a mí si perseveramos en este camino en integridad? A mí me encanta hablar de la integridad, porque los íntegros de corazón son los que verán el rostro de Dios. Lo dice la palabra, no lo estoy engatusando yo. Yo detesto a los políticos, no me simpatizan, no me caen bien, y por eso es de que critico duramente a aquel cristiano evangélico que se inmiscuye en la política. Porque en la política hay hipocresía, no hay verdad, es todo mentira. Es alegría de hoy, tristeza de mañana, pero en Cristo somos más que vencedores, porque somos como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Lo dice la palabra y yo lo creo. Y por eso es que trato de perseverar de la mejor manera para agradar a Dios, y esa es la invitación que traigo en esta noche, para que seamos un pueblo bien informado, para que seamos un pueblo que el propósito único sea ser salvos. Aleluya. Bendito Dios. Nosotros vemos en esta escritura de Josué, a donde Dios les hizo pasar el río y les dijo que se quedaran ahí,
como nos dice a usted, ya viniste a recibirme a mí, a tu Salvador. Espera, porque cosas grandes van a llegar a tu vida si eres perseverante y si caminas mostrando la santidad que agrada a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios en esta noche en santidad? Porque debemos analizar, amados hermanos, Josué escuchó la voz de Dios y Acán escuchó la voz de Josué cuando él dijo ese mensaje divino al pueblo. Que iban a ver que los 7 sacerdotes iban a dar 6 vueltas los primeros 6 días y que al 7º día iban a dar 7 vueltas, ¿verdad? No es de venir al culto ahora y no venir 15 días y luego aparecerse a otro culto por ahí y creer que soy salvo. La salvación no se pelea de esa manera. No importa lo que pase. Hay un refrán en la vida que dice que para ganar la guerra algunas veces se hace necesario perder una batalla. Pero perder una batalla para atrincherarse bien y reflexionar, reacondicionar las fuerzas, en este caso era un ejército, Dios le dio la victoria, porque el líder Josué había hecho tal como Dios le había dirigido. Pero lamentablemente en el pueblo siempre hay contradicción. Nosotros podemos ver en la Biblia que en el Éxodo, la gente que había salido con Moisés, habiendo visto todas las maravillas, ¿verdad? Porque habían visto cuando Dios le dijo que la sangre de aquel carnero la pusieran en los dinteles de las puertas, porque el ángel de la muerte no iba a entrar ahí para llevarse a los primogénitos. La humanidad ahora está poniendo banderas arcoíris de multicolores, pero me alegro tanto de que ya no hay esa libertad que tenían antes. Porque ningún hijo del diablo tiene derecho de decirle a mi hijo que siendo varón puede ser mujer. Y van a decir que es homófobo. No. Solamente le digo que yo soy muy hombre y que no me simpatizan los neutros, sino que Dios crió a Adán y Eva y nunca dijo crió a Adán, a Eva y a Esteban. Así que debemos ser claros. Ahora, si aquel se arrepiente, bienvenido a la grey de los arrepentidos, porque eso es de los que se sirve el Señor. Dios hace maravillas cuando nuestro corazón le es puesto en su mano para que Él nos haga conforme a su imagen. Aleluya. Gloria a Dios. Josué, después de haber visto todas las cosas que Dios había hecho con Moisés, aprendió a ser obediente. Y la obediencia de Josué lo llevó a la orilla del Jordán y pasaron aquel río en seco, porque Dios los llevaba rumbo a la victoria. ¿Qué le hace a usted creer, hermano querido, para desfallecer en determinado momento y dejar el camino de la salvación? Dios es justo, Dios es fiel, Dios es verdadero y lo que Dios promete, Dios lo va a cumplir. Nosotros vemos a los obedientes de la Biblia y todos recibieron la promesa que les había dado el Señor. Ahora, Dios demanda que nosotros seamos santos porque Él es santo. Este personaje, Acán, yendo con el pueblo, siendo un guerrero, porque él fue de los que nacieron en el desierto. Él vio proezas grandes de Moisés todavía, y él vio cómo Dios había levantado a Josué. Pero la tentación es el problema. Cuando el ser humano piensa que va a hacer algo y que nadie lo está viendo, y que no va a haber ningún problema, yo quiero decirle que con Dios no sucede eso. Porque Josué no vio cuando aquel Acán agarró del anatema, pero Dios lo había visto. Josué se dio cuenta que estaban teniendo dificultades, porque después de haber visto aquella gran victoria que Dios les había dado, derribando los muros de Jericó, y que ellos hicieron conforme a todo, excepto un hombre, uno, dice que tomó del anatema.
Entonces hace falta meditar. Conociendo la verdad, un cristiano evangélico hace falta que medite para tomar la decisión de pecar, de apartarse del Señor y de cometer el pecado. Y eso a Dios no le agrada, porque Dios es enfático cuando le dice a Josué que había anatema, que tenían que santificarse. O sea, Dios no puede ser burlado. Nosotros podemos engañar al mundo y medio, pero a Dios no podemos engañarlo, porque Dios conoce en la intimidad qué es lo que los seres humanos hacen, especialmente los cristianos evangélicos, los que predicamos la palabra, los que cantamos alabanzas, los que nos dedicamos a trabajar en la obra del Señor. Estamos expuestos a las maquinaciones del enemigo, pero debemos de ser cuidadosos. Debemos saber que cuando el enemigo nos lleva a orillando para reflexionar y cometer pecado, debemos entender que eso no es del agrado de Dios y que si pecamos vamos a ser caídos, no vamos a ser coherederos del trono de la gloria juntamente con Cristo. Porque Acán iba con el pueblo, Acán era un guerrero que peleaba, pero tomó del anatema. Lo mismo que hacen los cristianos, ¿verdad? Que estando bien en el camino de Dios, en determinado momento, un traspiés y caen. Y de igual manera que Acán, porque Acán no le dijo, fíjate Josué, que yo me dejé seducir por los lingotes de oro, me dejé seducir por esos lienzos tan bonitos de lino, y eso pues me orilló a cometer el pecado de robar, habiendo sabido que no debía hacerlo. Usted y yo, pueblo, nosotros sabemos que cometer pecado es ofender a Dios. O si hay alguien que no lo sabe, levante la mano y yo le voy a explicar exactamente cómo se llega a ese momento de ofender a Dios, de desagradar a Dios. Porque cuando Dios se dio cuenta de eso, les mandó a la siguiente conquista, pero fueron a aquel pueblo que se llamaba Ai, H-A-I. En inglés pues se le dice normalmente hey, pero aquí en la Biblia es Ai. Y Josué envió espías a ver cómo era aquella ciudad, aquella nación. Y los que fueron a espiar le dijeron, mira, no hace falta que mandes tanto ejército. Ese pueblo, eso es pan comido. Porque ellos habían tenido grandes victorias. Ellos sabían la capacidad guerrera que tenían. Aquellos guerreros sabían la calidad de ejército al que pertenecían. Pero con el anatema ya dentro del pueblo les fue mal, porque salieron huyendo. Y qué feo es tener que salir huyendo del enemigo. Y eso pues hizo que Josué le reclamara a Dios, Dios mío, ¿qué pasó? Nos dijiste que fuéramos, que prosiguiéramos con las conquistas y mira lo que ha pasado. Y ahí es a donde a su debido momento el Señor le dice a Josué, oye, santifica a este pueblo. Alguien tiene que decirte qué es lo que está pasando. Alguien tiene que decir en esta noche, aunque sea para sí mismo, sí Señor, yo estoy pecando y por eso mi vida está atribulada, por eso yo no veo tu gloria, por eso yo no recibo la bendición que yo quisiera recibir. Anatema era prohibido por Dios. El robo es un anatema. Las malas acciones de los cristianos evangélicos pueden crearle el anatema para separarlos de la compañía del Espíritu Santo, y que me libre Dios de contristar al Espíritu de Dios, porque sin eso no somos nada. Alguien que no tiene la presencia del Espíritu de Dios en su vida es un hombre o es una mujer propensa a cometer pecado al parpadeón de un ojo, así para decírselo más fácil, amén. Gloria sea al Señor. Pues aquel hombre había cometido la prevaricación de tomar del anatema.
habiendo sabido que no tenía por qué hacerlo, pero él se expuso. Entonces podemos nosotros nos damos cuenta que Josué, preocupado, le pregunta a Dios: bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué esta pérdida? ¿Por qué esta derrota? Y viene Dios y le dice todo lo que había pasado. O sea, a su debido momento Dios desenmascara el pecado del pecador, valga la redundancia. Y puede que se haya pasado meses, años, engañando al ojo del líder, al ojo del ser humano, pero a Dios no se le escapa nada y no se le va de la vista ninguno, y a su debido tiempo Dios lo va a desenmascarar. Amén. Entonces Dios le responde a Josué. Si nosotros nos damos cuenta, en el mismo capítulo 7, el versículo 10 de Josué, dice el Señor a Josué: levántate, porque Josué estaba preocupado y se arrodilló, se echó polvo encima. Esa es una costumbre judía que demostraba que había inconformidad, que había tristeza, que había luto en el corazón de aquel hombre que estaba recibiendo una derrota. Y Dios le dice: ¿por qué te postras? Levántate. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema. Y sigue diciendo: y hasta han hurtado, han mentido, aún lo han guardado entre sus enseres. Amado hermano, el único que guarda el pecado es aquel que lo comete y no lo confiesa. Y eso es exactamente lo que pasó con el anatema del cual tomó este personaje Acán. Y dice: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. ¿Cuántas veces nosotros podemos ver que aquel hermano, que aquella hermana ya no camina con el gozo que embargaba su corazón antes? Y es debido a que, de igual manera que Acán lo sedujo el pecado, cometió la transgresión, pero por temor mejor no dice nada. Y nosotros podemos darnos cuenta en esta noche que a su determinado momento, a su debido tiempo, Dios va a desenmascarar el pecado de quien sea. Gloria a Dios. Porque aquel hombre estaba siendo problema para la nación de Israel, para los guerreros de Israel. Y asimismo un pecador, cuando la gente ya sabe todo, el líder no sabe nada, en una iglesia viene y empiezan a criticar a su líder, lejos de darse cuenta que el culpable único es el que ha cometido pecado. ¿Cuántos dicen amén? Ah, gloria a Dios, amén. Entonces, cuando el ser humano, cuando el cristiano evangélico comete pecado, empieza a ver la decadencia espiritual, empieza a darse cuenta que las bendiciones ya no llegan, empieza a darse cuenta que su oración como que no la oye nadie por mucho que grite, empieza a darse cuenta que Dios está airado porque él, por mucho que se esfuerce, ya no puede encontrar alegría suficiente. Y por eso es que mucha gente se vuelcan en favor de los afanes y a Dios les va restando importancia. Y van separándose de Dios. Y el único perdedor es aquel que se separa de Dios, porque Dios sigue siendo el omnipotente, el Dios todopoderoso. Amén. Pero aún hay esperanza. Aquel que ande quebrantado por el pecado en esta noche, y si está escuchando esta palabra, debe saber que de igual manera que Dios le dijo a Josué: levántate, santifica al pueblo y diles: santifíquense, porque Dios va a hablar. Y Dios dice así: hay pecado en el pueblo y por eso la bendición no llega. Y eso es lo mismo que Dios nos dice a usted y a mí en esta noche.
Nosotros queremos ver días mejores. Busquemos agradar a Dios en todo momento. Queremos ser padres orgullosos de hijos triunfantes. Seamos responsables en nuestra fe, perseverando en el camino de la santidad, en el camino a donde caminan aquellos que llevan sus manos levantadas a lo alto, con su frente levantada, glorificando el nombre de Dios, honrándolo en santidad. La palabra santidad ya tiene un montón de sinónimos, la traducimos como integridad, como transparencia, como honradez, como rectitud, pero dice Pablo, que aquel que crea estar bien, mire bien que no caiga, ¿verdad? Porque que yo diga cosas maravillosas de mi persona delante del pueblo no quiere decir que yo esté exactamente diciendo la verdad, ¿verdad? Porque que Dios le dé castigo a esos charlatanes que pretenden hablar directamente con Dios. Dios me dijo audiblemente, mentira del diablo. Dios no habla audiblemente. Dios puede hablar en revelaciones, en sueños, pero nunca me va a decir, mira chaparrito, vos estás exactamente postrado delante de mí y yo estoy sobándote la coronilla de la cabeza. Pero hay tanto, y lamentablemente esas mentiras son lo que a la gente les gusta. Porque a la gente no le gusta escuchar de Acán. A la gente no le gusta que se le compare con Acán. A la gente le encanta que le digan que es un gran triunfador. Esos tienen que estar allá en la iglesia de Joyce Meyer, en la iglesia de aquel otro vendedor de libros, ese carita de payaso que engaña al mundo entero. Acá predicamos lo que la palabra dice. Acá le decimos al pecador, si no te arrepientes, te van a apedrear y la policía te va a hacer la vida imposible. Amén. Entonces, cuando aquel hombre le pregunta a Dios, pero ¿por qué nos ha pasado esto? Es porque tuvo derrota, es porque no está viendo la gloria de Dios. Porque qué bonito que la gloria de Dios vaya con uno a cada día, todos los días, hasta el último día de vida. Pero hay un pacto que Dios ha hecho con nosotros, ¿verdad? Que Él nos va a bendecir si nosotros perseveramos firmes en su camino. Pero si hay pecado, Dios no va a bendecir absolutamente a ninguno. Entonces Dios le dice, mira, mis ojos pueden ver lo que tus ojos no ven. Por eso levántate y consagra al pueblo, porque yo voy a dar palabra, porque han robado, han tomado del anatema y mientras no se limpie esa situación, las derrotas van a seguir llegando y las derrotas van a seguir haciendo sufrir al pueblo de Dios. Entonces Josué no tenía más opción que hacer lo que Dios le había dicho. Eso es lo que un líder tiene que hacer. No tener compromiso preferencial con nadie debido a regalitos, debido a tratamientos especiales. No, la palabra de Dios es para el pueblo cristiano evangélico y para todo aquel hombre y mujer que quieren ser salvos. Aleluya. El Señor le dice, yo he visto esto y te lo estoy diciendo. Han robado, le dijo. Amado hermano, el robo es un pecado. Acán fue tentado. Acán fue seducido por la avaricia. ¿Qué avaricia está tocando el corazón de alguno en este tiempo? Está empeñado en hacerse rico trabajando todo el tiempo y descuidando su relación con Cristo. Déjeme decirle que todavía no conozco gente, a menos que sean sinvergüenzas, porque yo nunca he visto a un rico honrado. Nunca he visto a un rico honrado. Todos son trinqueteros, todos le van a dar gato por liebre. Entonces, viene el Señor y empieza a decirle, han mentido, el pueblo ha mentido, porque cuando Josué pregunta, nadie hablaba, y esa es la costumbre del ser humano, negarse a decir la verdad. Pero muchos pregonando unas palabras que son bien conocidas, dice, por la verdad murió Cristo,
pero por la verdad no quiere morir usted porque esconde su pecado como el gato esconde lo que bota. Aleluya. Han mentido. La mentira es algo tan conocido, tan peculiar en la sociedad, en las familias. Los jóvenes mienten a sus padres, los padres mienten a sus hijos. Cuando Dios demanda que seamos transparentes, íntegros, estoicos para crear una familia que ame a Dios con toda sinceridad en su corazón, han mentido. Fíjese que lamentablemente los padres de familia son los últimos en darse cuenta del pecado de los hijos. Y lamentablemente viene a la atención de los padres porque ya están metidos en un gran embrollo. Ya se metieron en negocio de drogas, ya se metieron en fornicaciones, ya se metieron en toda clase de negocio mal habido, y papá y mamá se enteran hasta que ya están a punto de reventar. Pero para esto hay una solución. Y yo vuelvo a recalcarles, padres de familia, para que no haya un Acán en la familia, en los hijos de nosotros, tenemos que instruirlos bien en el camino del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Eso quiere decir que el próximo miércoles yo no voy a ver a ningún niño quedándose en trabalenguas porque no se sabe el texto. Enséñele, aunque sea San Juan 11:35, Jesús lloró. Porque cuando el niño no se ve bien, usted, papá y mamá, se miran peor. Sí, yo sé que no le gusta, pero yo no vengo aquí a buscar el voto suyo, yo no soy político. Yo estoy aquí para decirle lo que agrada a Dios. Yo estoy aquí para decirle que si como padres de familia no instruimos a nuestros hijos hoy que están niños, nos va a suceder lo de la iglesia cristiana evangélica americana. No instruyeron a los niños, le dieron libertad al joven porque la democracia eso dice, que se vaya al diablo la democracia y los demócratas. Para mí mis hijos son primero y son lo que más quiero, pero no con alcahuetería. Con el ejemplo primeramente, porque si mis hijos me ven hacer algo, ellos van a hacerlo también, porque yo soy la imagen principal para ellos, porque estoy con ellos todos los días. Y si yo no les enseño, entonces otro les va a enseñar allá afuera. Amén. Entonces, han mentido, le dijo el Señor, han escondido. O sea, Acán había escondido el anatema, y bien escondido, enterrado en su tienda de campaña. Óigame, esa era una situación tremenda, porque había un ejército, una nación perdiendo por causa de un solo ser humano, por un hombre que desobedeció la orden que Dios había dado. No toquen el anatema, pero lamentablemente dice el Señor que lo habían escondido. Ahora, a mí me encanta hablar con los jóvenes. Y esta vez voy a hablar con los jóvenes y con los matrimonios. Porque en los matrimonios hay anatemas de infidelidad. Ahora, yo no sé quién es, pero si le duele me pregunte quién se lo dijo. Porque qué feo se ve que un montón de gente sepa de los romances escondidos que pueda tener una mujer o un hombre, y que después lo vean cantando las alabanzas en la iglesia. Va a terminar cantando un día de estos el Santo Cachón. Aleluya. No debemos esconder absolutamente nada. Debemos caminar como Dios demanda, en integridad, en fidelidad a Dios. Dije en fidelidad, no dije infidelidad, porque la infidelidad nos aparta del Señor. Amén. Entonces Dios le dice, pero yo sí sé lo que está pasando. Yo he visto lo que tú no puedes ver. Pero Dios le dice, mira, santifica al pueblo, obtén la verdad y yo te voy a devolver las victorias. Ya había una esperanza,
Porque cuando el pecador se arrepiente, el Señor le perdona y el Señor le da la salvación. Amén. Entonces, cuando Dios le dice, mira, trae a las tribus, trae a la gente, apareció que cuando aquel hombre se vio ya bien metido en el embrollo de su propio pecado, finalmente dijo, sí, yo fui, la verdad que me dejé seducir. Y porque Josué le preguntó que por qué lo había hecho. Entonces dice, es que yo vi. O sea, para ser tentado primeramente hay que ver. Así como mis hermanos jóvenes. Yo no sé por qué estos jóvenes no vienen y le dicen a su pastor, estoy hablando con los de aquí, con todos los jóvenes de las iglesias, ¿anda buscando solo una aventura con esa pobre pérjura? ¿O anda buscando una esposa? Porque son bien mañosos, hombre. Y eso habla mal de la iglesia. Cuando usted ve a una joven que le gusta, vaya con su pastor y dígale, pastor, a mí me encanta esta sierva y yo quiero decirle que yo me voy a empezar a acercar a ella. Y si la hizo, pues cásese. Cásese, no ande de distraído ahí yéndose a meter a los moteles o al cuarto donde vive. La fornicación es pecado de muerte. Y si no, vaya a leer las cartas de Pablo. No le digo a dónde está para que lo busque y así tenga la oportunidad de nutrirse con lo que Pablo dejó escrito. Amén. Entonces, Josué viene, ya con todo lo que Dios le había dado, confronta al pecado. Finalmente, Acán dice la verdad, motivo por el cual la orden era que lo apedrearan a él y a su familia. Óigame, ¿cuánto daño le puede causar usted que esté en la fe a toda su familia por ser alguien que no es obediente a la voz de Dios? Porque de verdad que Dios no bendice al hipócrita, al contrario, lo ve de lejos, lo pone a un lado. Dios ama la integridad del hombre, aleluya. Y la ordenanza fue que lo apedrearan a él, a su familia, y que después los quemaran. Ese evento tuvo lugar en el valle de Acor. Acor, que quiere decir turbación. O sea, porque a nadie le va a dar alegría que lo estén llevando ya con su familia, porque lo van a apedrear, le van a dar muerte de iguana y después lo van a quemar. Ahí es cuando el hombre, en su desesperación, porque como dice hermano Pastor Fidel, nadie anda queriendo morirse. Todos quisiéramos ser eternos en esta tierra. Porque la casa que tenemos está bonita, porque los carros que Dios me ha dado, no, los carros nos los ha dado el sacrificio personal. Porque Dios no bendice sobremanera cuando las cosas que se piden no van conforme al corazón de Él. Amén. Y dice la palabra que ahí lo apedrearon a Acán y a la familia. Y ligeramente pues también los quemaron, porque no querían dejar rastro de ninguna manera de todo aquello que había sucedido, porque el daño que aquel hombre causó, y no solamente a él sino a su familia, también le hizo un daño tremendamente significativo a toda una nación, al pueblo de Israel allá en el desierto. Aunque ya estaban en Jericó, pero se dieron cuenta y reflexionaron, porque la derrota de Ai los vino a hacer reflexionar, y aquel líder que estaba preocupado le preguntó a Dios, y Dios trajo a la luz la verdad de lo que estaba sucediendo. De igual manera, el pecado suyo, el pecado mío, en determinado momento Dios lo pone al frente para que seamos nosotros exhortados, para que seamos corregidos, para que seamos verdaderamente transformados para agradar al Señor. Amén. Quiero explicarle así brevemente qué es eso del valle de Acor. Nosotros sabemos la historia bíblica de cuando el rey David mandó a buscar a Mefiboset.
Mefiboset, dice la palabra de Dios, que vivía en Lodebar. Entonces Lodebar y el valle de Acor están ubicados en la misma posición geográfica. O sea, es desolación, es pedregoso, es desértico. Ahí no se daba ninguna planta. O sea, era un lugar inhóspito. Pero sin embargo, aquellos desventurados vivían ahí. Y eso fue por lo que Dios pidió a Josué, que el castigo para aquel hombre y su familia fuera precisamente en ese lugar, porque después ya Dios habla de otra manera, porque en el libro del profeta Oseas, nosotros encontramos otra situación semejante a la de Acán, cuando Judá empieza con sus andanzas a ofender la presencia de Dios. Entonces viene Dios y les manda castigo, les manda aquellas pruebas tremendas. Pero si nosotros nos damos cuenta, después de todas aquellas pruebas, el Señor dice en Oseas capítulo 2 y versículo 13, lo voy a leer para ustedes, dice: y la castigaré. Me estoy refiriendo a Judá, porque aquí en la lectura bíblica es lo que dice: y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde ahí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y ahí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Yo creo que usted y yo, el día que llegamos a Cristo, el día que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, estuvimos contentos. O no sé si alguien lo recibió equivocadamente, se arrepintió de haberle recibido y luego pidió borrar su nombre del libro de la vida. Pero la verdad es que cuando el Señor dice que le va a dar el valle de Acor como puerta de esperanza, es porque el temor a la desolación, el temor a la soledad, el temor a sentirse como un ser humano sin la presencia de Dios en su vida, nos invita a reflexionar profundamente en nuestro corazón y volvernos a Jehová, que lo que Él quiere es bendecirnos. Aleluya, amén. Entonces, cuando Dios dice: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Esto es lo que estamos haciendo en esta noche, amada iglesia. Estamos presentando la palabra de Dios a la congregación, porque lamentablemente en las congregaciones no todos los que están presentes están a cuentas con Dios. Hay pecados escondidos, hay anatemas acánicos ahí también enterrados, pero esta es la noche para desenterrarlo y no darle oportunidad a Dios para que nos mande al valle de Acor. El valle de Acor puede ser la puerta de esperanza porque nos invita a reflexionar para salirnos del pecado, para dejar esa situación que nos tiene a nosotros comprometidos con el enemigo y separados de Dios. Dios es bueno y Dios lo que quiere es que nosotros seamos salvos. Cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto, salieron felices, iban cantando, pero al primer obstáculo, cuando vieron el mar y que Faraón iba detrás, quisieron desistir, quisieron devolverse a Egipto, pero Dios tenía preparado algo más. Así que cuando la adversidad llega a su vida, amado hermano, amada hermana, no ponga atención a la adversidad, ponga su mirada en Cristo Jesús, porque la solución viene de Él. Cristo no intercede por pedradas, Cristo está intercediendo a la derecha del Padre para que Dios bendiga su vida y la mía, porque eso es del propósito de Dios, que todo aquel que a Él se acerca sea bendecido. Nosotros sabemos que la palabra dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade pobreza con ella, no añade tristeza. Nosotros debemos saber que si estamos a cuentas con Dios, que si somos cristianos evangélicos que buscamos al Señor en ayuno, en oración, en una perseverancia sólida, Dios va a bendecir nuestras vidas. Aleluya.
Pero como decía al principio, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesús. Dios quiere bendecirnos, pero Dios no quiere que andemos encubriendo pecados. ¿Por qué? Porque la gente que conoce cuando alguien está pecando y este individuo o esta mujer o este hombre están en determinada iglesia, empiezan a tomar un concepto equivocado de la congregación. Y como el Señor es celoso de su pueblo, en este caso el pueblo de Israel, también un pastor es celoso por su congregación. Porque qué bonito cuando a uno le dicen qué precioso se ve, qué bonito está todo. Pero cuando le dicen, oiga, se mira bonito, pero bueno, parece que es la pintura en las cejas de doña Celia, aquella cantante, no la que está acá. Aleluya. Entonces, amados hermanos, estamos en el pueblo, estamos en la congregación, que nuestro propósito primordial sea firmemente en la consecución de nuestra salvación. No esperemos que el Señor nos ponga en tribulación debido a nuestro descuido. No permitamos que el enemigo ponga cosas maravillosamente bonitas delante de nosotros para cometer pecado. Apartémonos de toda oportunidad de pecar, porque esto agrada a Dios y por eso es que Dios quiere que nosotros seamos salvos. Amén. Oseas, como lo decía, se refiere a Judá. La puerta de esperanza es por la reflexión que tiene que llegar al ser humano para no ofender a Dios en pecado. La puerta de esperanza es porque debemos entender que de esa misma posición geográfica Dios bendijo a Mefiboset, porque lo llevó y el rey David le dijo: tú vas a comer en la mesa del rey todos los días de tu vida. Queremos comer en la mesa del rey todos los días de nuestra vida. Agrademos a Dios, apartémonos del pecado, agrademos al Dios Todopoderoso. Aleluya. Dice que le devolverá sus viñas desde ahí. O sea, ¿a quién no le gustan las bendiciones? A mí me encantan las bendiciones. ¿A quién le gustan las bendiciones? Bueno, con esos 15 que dijeron amén nos vamos. Los demás no quieren bendición, entonces ya no voy a orar para que Dios les bendiga. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, esas viñas son las bendiciones, esas viñas son productivas. Eso es que todo lo que nos propongamos hacer, Dios lo va a prosperar, porque Dios está alegre, Dios está halagando a aquel que es fiel para con él. Aleluya. Las cosas se multiplican, las bendiciones se multiplican, nuestros ojos las ven venir, nuestras manos las reciben y nuestro corazón las disfruta. Vale la pena agradar a Dios, vale la pena entender que lo que Dios quiere es bendecirnos. Dios no está con el hacial para latiguear a nadie. Dios quiere que el pecador se arrepienta, porque lo que Él quiere es salvarle. Amén. Finalmente, gracias a Dios, ¿verdad, iglesia? Dice el Señor en Isaías 1:18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Y si fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Óigame, esa es una promesa, una invitación tan grande, que aquel que esté separado de Dios, que aquel que esté escondiendo un anatema, en esta noche tiene la oportunidad de pedirle perdón al Señor, de reconciliarse con Él, para que las piedras de la mala suerte, para que las pedradas de la condenación no lleguen a su vida. Qué bueno es hablar bonito. Agrada hablar bonito, especialmente los que buscan fama, porque acompañado a la fama va la fortuna. Acá no, aquí la fortuna más grande es que yo le digo: si reflexiona en esta noche, desentierra el anatema y lo tira a la basura, a donde Dios quiere que lo ponga, Dios le va a bendecir y todo lo que se proponga será prosperado.
Dios no quiere que andemos comprando los billetes, los tickets esos para rascar en pos de la buena suerte. Dios quiere que seamos obedientes a su palabra, porque Él quiere prosperar nuestro camino, nuestra vida y todo lo que hagamos. Aleluya. Vamos a estar de pie, amada iglesia.